Hoy vamos a conocer el parque más visitado de la Riviera Maya. Hoy nos vamos a Xcaret. Ya nos encontramos en Xcaret. Llegamos. Acabamos de dejar el auto. Acá hay un parking, la verdad. No vengan tampoco tan tarde porque está medio lleno, son las 10 de la mañana aproximadamente y tardamos 15-20 minutos para llegar desde Playa del Carmen. Además, con lo grande que es, tienen que venir temprano. No pueden venir directo a almorzar porque es desperdiciar una entrada. Exactamente, tienen más de 50 actividades, así que va a haber que elegir, porque claramente no se puede recorrer todo en un día. Incluso elegir espectáculos diurnos y si pueden se quedan al ver el de la noche, que es espectacular. Y tal cual, hay muchos shows, así que nuestro itinerario lo vamos a armar para poder ver los shows y bueno, y después pegar una buena recorrida. bueno, para entrar a Xcaret tenés dos opciones. Entrar con la entrada del parque común, que sale alrededor de 2.177 pesos mexicanos. Para los niños es más barato, de 1 a 5 años o a 4 entran gratis y de 5 a 11 años tienen un 50% de descuento. Es conveniente conseguir directamente la Plus, ¿por qué? Porque tenés acceso al buffet, que es indispensable para pasar un día tranquilo y olvidarte de todo. Tenés una comida por día, Exacto. Puede ser desayuno o almuerzo. La diferencia con el Plus también entonces va a estar en el buffet y en el snorkel, que está buenísimo para los ríos subterráneos. Y después está la más cara. Esa es, tenés pases para 2 días o tenés acceso a cosas exclusivas como una parte donde te incluye la cena con el show espectacular de la noche. Y otra clave que incluye la entrada es el locker. Dejamos todo y nos vamos a la bolsa. Comenzamos la aventura por el río Maya. A lo largo del parque
hay diferentes puntos para sacarse fotos. Escaneamos y nos sacan la foto. Buen barbijo, Martín. Ay, sí, me lo olvidé. Para los nenes que ya están cansados, está buena la soga, está todo pensado. Es loco porque acá te va llevando la corriente. Al final del recorrido del río Maya, que son aproximadamente 40-45 minutos, llegás al final del parque donde está el acantilado con unas piletas naturales Sí. que hay que ver según la marea, ¿no? Exactamente. Si la marea está alta, claramente no puedes meterte. Pero sí, como hoy. ¡Uy! Muy buenas las piletas naturales, está para hacerlo. Martu tenía muchas ganas, Soy como una niña. se sintió una nena de vuelta. Y acá también tenés muchas reposeras para quedarte, hay restaurantes a lo largo de toda la costa. No hay más mapas en papel, son todos virtuales y mismo una guía nos dijo que es medio engorroso entenderlo. Lo bueno es que está todo señalizado con líneas de distintos colores, rojo, azul, negro, creo que amarillo también hay. Y hay cada tanto unos mapas gigantes. Así que bueno, esa es la mejor forma de guiarse en el parque. Bueno, al final pegamos la vuelta por el Camino Negro, donde termina el río Maya. Hay un montón de actividades acuáticas, está para nadar en snorkel, hay como una playa también, hay otros ríos subterráneos. Tenemos entendido que el río Maya es el mejorcito, así que bueno, priorizamos otras actividades. Tengan en cuenta también traerse ropa para cambiarse, para no estar mojados todo el día si es que arrancan con las actividades de agua. Y bueno, y ahora a la 1 tenemos el primer show. Ahora se viene el show de los Papandla. Caen desde una torre, va a estar buenísimo. Es como un ritual para invocar a los dioses o para pedir a los dioses lluvias. Es un ritual prehispánico. Este ritual fue nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Así que bueno, ya estamos posicionados para que empiece el espectáculo. Y pedirles lluvia que fertilizará la tierra. 3. Selección y corte del árbol. Y se aseguran en cada lado del cuadro, que representa los 4 puntos cardinales. Después, sube el caporal que lleva el tamborcito y la flauta sujetos a la cintura. Al llegar arriba, se sienta y dirige su mirada al oriente, invocando al sol tocando el son de los 4 puntos cardinales. Spiritual preparation of the participants.
A continuación, disfrutaremos de la danza de los guaguas. Acá al ladito, pegadito, donde está el show de los Papantla, hay una zona arqueológica. Tengo entendido que esta es real, es original y verdadera. Así que bueno, está bastante interesante dentro de todo el parque. Ya con hambre, hay varias ofertas gastronómicas. Nosotros elegimos comida mexicana, se llama restaurante La Cocina. Acá te puedes servir cuantas veces quieras. Está abierto de 12 a 19, pero hasta las 2 sirven las bebidas alcohólicas. Corresponde 2 bebidas alcohólicas a cada uno y después bebidas sin alcohol ilimitada. Y bueno, yo me pedí cositas mexicanas. Yo fui con las carnes, res, pollo, pescado, todo junto, por las dudas. No se olvidó de nada, así que salute. Barriga llena, corazón contento, continuamos con la aventura. Cuando vengan averigüen los horarios de los shows, porque nosotros nos acabamos de enterar que cambiaron. En realidad se agregó uno más, o sea van a haber 2 de cada uno y repartidos en distintos horarios a los que teníamos entendidos que eran. Sí, nosotros nos guiamos por la página oficial inclusive y todavía no estaba actualizada. Tal cual. Así que bueno, vamos a dar una recorrida más, vamos a ver un poquito de la fauna y después vamos a apuntar a un par de shows que tenemos en vista. Una de las chicas de información turística nos aconsejó dar una vuelta por el acuario, así que vamos a hacer una vueltita rápida antes de que empiece el próximo show. Después de pasear por el acuario, ya llegamos acá, estamos en posición para otro show. Esta es la danza prehispánica, ahora van a ser las 13:50, es el nuevo horario. Y también el otro es a las 6, 6:30 por ahí, pero se superponía con el show ecuestre. Así que nosotros queríamos presenciar los dos y bueno, optamos por este horario para poder acudir también al otro. Clave si vienen a ver los shows, estar 10-15 minutitos antes. Porque encima ahora hay que dejar 1 o 2 asientos de espacio entre familias. Claro. Así que por ahí no se puede ocupar todo el escenario. Claro, por eso asumimos que empezaron a hacer doble función de muchos eventos. Exactamente, para que bueno, se pueda repartir mejor la gente. Lo que acabamos de escuchar es la lengua amarga que nos dice lo que a continuación están a punto de presenciar, que es la representación del nacimiento del Señor del Maíz.
La verdad que la danza prehispánica está excelente, el vestuario es increíble, te hacen sentir que estás en un ritual maya. Si pueden, no se lo pierdan. Y bueno, ahora vamos a empezar con el recorrido blanco. Aunque no parezca, el parque tiene un cementerio, tiene una particularidad, son 365 tumbas, una por cada día del año. Después son 7 niveles, uno por cada día de la semana. Con 52 escalones en total, que son las semanas del año. Arriba de todo hay 4 ceibas, árboles sagrados mayas, uno con cada color, representando cada punto cardinal. Con su humor particular, cada tumba tiene sus frases y su forma. Siempre característicos con su humor negro. Justo acá abajo del cementerio se encuentra la cripta de los suspiros. Dicen que está increíble, así que visita obligatoria. Es muy loco porque las mariposas sienten el gusto de las cosas por medio de los pies. Vamos a visitar el último punto que nos queda del circuito blanco, el aviario. Acá a nuestras espaldas se encuentra el famoso Quetzal. Este ave era una ave sagrada para los mayas. Significaba el cielo, era el mensajero con los dioses y hoy en día se encuentra en extinción. Más que nada se encuentra en la zona de Guatemala. Bueno, acá nos encontramos en la jaula del águila real. Este ave es símbolo nacional. Se encuentra en la bandera de México comiendo una serpiente parado sobre un cactus.
creo que completamos todo lo que nos propusimos. Nos quedan 2 shows por ver. Uno es el ecuestre, que va a empezar ahora y pinta muy bien porque todavía no empezó y ya está así, está lleno. Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos hasta su casa, Rincón Mexicano del Parque Xcaret. Para iniciar apreciaremos la suerte del silencio y arranca todo galope, miren nomás, y a rayar el caballo, sí señor. Fuerte ese aplauso, venga, que suene con ganas. Poder partida. Venga, una, dos, tres. ¡Qué chulada! El aplauso para todos ustedes. Que suene bonito ese aplauso. Miren nomás qué chulada de cuarto, sí señor. Excelente trabajo, Moisés. Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones. A que se alegre. Aquí tenemos el carrusel para todos ustedes, miren. Venimos del show ecuestre, la verdad me gustó, está bueno, pero hasta ahí. Y ahora vamos a ver la frutillita del postre, el show final, México espectacular. Este show muestra la historia, la evolución de México desde la era prehispánica hasta la actualidad.
La verdad que el show de México espectacular tiene bien puesto el nombre, está realmente espectacular. Creo que debe ser de lo mejor del parque, así que no se lo pierdan el show del final, junto también al río Maya. El río Maya está genial. Sí, hay 3 ríos subterráneos. Nosotros fuimos al Maya porque es el que más escuchamos recomendar, pero sepan que hay otras 2 opciones. Tal cual. Después también el Sendero Blanco está muy bueno. Sí, el Sendero Blanco tiene aviario, mariposario, y déjense llevar y guiar por el sendero porque no es voy corriendo a un lado, voy corriendo al otro, no. Está todo hecho para que Guiado. vayas, exacto, entrando a un lugar y al otro y veas todo. Exactamente, también está el cementerio con la cripta que está bárbara. Sí, claro. Y también el Sendero Blanco está muy bueno para hacerlo, no te voy a decir al final, pero casi al final, porque después puedes enganchar con el show ecuestre, y después del show ecuestre, como que está todo armado el circuito, terminás con el show de México espectacular, que bueno, es un imperdible. También lo que está muy bueno en el parque es este proyecto de reinserción que tiene con, por ejemplo, los guacamayos. Ellos los crían y después los reinsertan en su hábitat natural para de esta manera aumentar drásticamente la cantidad de guacamayos que hay en la República de México. La verdad que está muy bueno, no solo con los guacamayos, sino con otras aves del aviario. Y bueno, y esperemos que también sea con todos los animales que se encuentran en el parque. Hay de todo, hay tortugas marinas, delfines, tiburones. Ojalá todos estén de tránsito, así como están haciendo muy bien con este proyecto. Y bueno, y si les gustó el video, no se olviden de regalarnos un like. Y si no están suscritos al canal, los invitamos a que se suscriban. Y bueno, hasta la próxima aventura. Ya nos encontramos en San Miguel de Cozumel. A lo largo de toda la costa del Caribe se extiende la segunda barrera de coral más grande del mundo. Y uno de los mejores lugares para poder apreciar sus corales es en Cozumel.